Bueno, vamos a empezar con la última mesa del día y muy agradecidos a todos los expositores porque todos fueron cumpliendo con los horarios. Esta es una mesa de debate y lo que esperamos es que cada uno de los integrantes, que son expertos sobre el tema de fertilidad, Irene, la doctora Irene Méndez, experta en bioética, cada uno nos va a dar un enfoque que nos va a permitir conversar y reflexionar sobre este tema que es relativamente, no sé si novedoso, pero que cada vez tiene más importancia, sobre todo también para todos nosotros los del área PSI que desconocemos y que muchas veces tenemos que acompañar a las familias o a los chicos a pensar sobre estos aspectos. Entonces, esta es una oportunidad muy importante para tener mejores herramientas, ¿no? Voy a ir presentando uno por uno los expositores me parece que es mejor. Empieza el doctor Picón, que es jefe del Servicio de Hematología Pediátrica del Hospital Posadas. ¿Tenés acá? ¿Empezamos? Sí. Bien, yo haciendo uso del dudoso privilegio de ser más viejo, igual sigue siendo un dudoso privilegio. Voy a hacer una breve introducción desde el mundo, desde el punto de vista como oncólogo, ¿no es cierto?, de la justificación de por qué estamos hoy sentados en esta mesa discutiendo un tema tan importante como este, porque llevó décadas poder llegar a discutir hoy esto. Entonces, esto tiene que ver con la curabilidad del cáncer infantil, ¿no es cierto? Y tiene razones que cuando hice alguna observación en la mesa anterior dije que el cáncer de adulto es totalmente diferente al cáncer infantil en muchísimos aspectos. Y entre esos aspectos es que la mayoría de las enfermedades oncológicas son leucemias o linfomas, o que los tumores sólidos, a diferencia del adulto, que son carcinomas, son tumores sólidos mesenquimáticos que tienen una particularidad fundamental para nosotros, que es la alta quimiosensibilidad. La muy buena tolerancia que tienen los chicos se debe a que, a diferencia del adulto, no tienen comorbilidades, es decir, no son hipertensos, diabéticos, enfermedades cardiovasculares, que todo eso siempre ha restado posibilidades a la curación del cáncer. En función de esas cosas es que hoy podemos decir que en el cáncer infantil prácticamente el 70-75% de los chicos con cáncer se van a curar. Eso ya es un inicio de por qué estamos hoy acá. Pero tenemos que tener presente algo que dentro de la epidemiología general de la población es que el cáncer pediátrico es apenas menos del 1% de la población general, es decir, no es muy frecuente. De hecho, si transpolamos cifras las nuestras, las pediátricas, son reales a través del registro de COA. Y las de adultos, en este momento el Instituto Nacional del Cáncer está llevando adelante un registro, pero hoy todavía tenemos que extrapolarlo de otros registros extranjeros. Pero que de cualquier manera, en cifras absolutas, si ustedes ven, en la Argentina hay 1.400 chicos con cáncer nuevos por año contra 250.000 adultos. O sea, 250.000 de adultos por año tienen cáncer en la Argentina. Solamente 1.400 chicos. Las diferencias en las patologías es lo que hace, como mostré en la diapositiva anterior, a la curabilidad. Ahora, curar el cáncer es muy bueno, pero no es gratuito. Tiene un costo. Y ese costo se da en muchos aspectos. O sea, por un lado, las secuelas orgánicas, es decir, una de las cuales es la intención de hablar de la preservación de la
fertilidad. Pero también hay secuelas orgánicas cardíacas, múltiples. Lo otro son los aspectos emocionales, con todos los síndromes de estrés postraumático y todo, que hay muchísimo al respecto, y además dificultades sociales y legales para el paciente curado. Esto está englobado en lo que habitualmente llamamos los efectos tardíos del tratamiento del cáncer. Ahora, en relación a la preservación de la fertilidad, que es el motivo de esta mesa, tenemos que definir primero que tenemos una población pediátrica que no es muy grande, si incluimos primera y segunda década de la vida, pero además dentro de esa población tenemos que definir cuál es la población de riesgo, porque en realidad no todos los chicos van a tener riesgo alto de infertilidad, ¿no? Y por eso una clara línea divisoria está entre los púberes y los prepúberes. De los 10, 11 años en adelante es donde vamos a tener una población en donde vamos a tener que plantear los riesgos de la fertilidad en función de la patología y del tratamiento oncológico. La población prepúber hoy está, hay un artículo ahí, digamos, en una etapa experimental en la preservación de tejido gonadal. Eso es como la después, ¿no? Pero lo prepúber exacto. Lo otro, en relación a la preservación de la fertilidad, no tiene solamente que ver con el punto siguiente, que es las intervenciones activas que podamos hacer sobre las gónadas y sus productos, sino en realidad a lo que históricamente hemos modificado los tratamientos en función de la toxicidad. De todas las toxicidades cardíacas, pero en lo gonadal, el ejemplo paradigmático es la enfermedad de Hodgkin. El linfoma de Hodgkin es un linfoma de segunda y tercera década de la vida, o sea, de una población claramente en edad fértil que puede sufrir el daño gonadal por la quimioterapia. 30 años atrás, el tratamiento del linfoma de Hodgkin era un esquema quimioterápico que utilizaba ciclofosfamida y mencloretamida, no importa los nombres, pero lo cierto es que era altamente gonadotóxico y los pacientes se curaban con una azoospermia, es decir, los varones, ¿no es cierto?, con una falta de espermatozoides de prácticamente el 90%. Es decir, había una curabilidad con un alto costo en función de la fertilidad, cosa que se revirtió ahora con el esquema actual que se utiliza, que es un esquema de la BBD, que es un esquema con otras drogas, que tiene también sus precauciones en relación a otros órganos, pero que fundamentalmente tiene menos del 5% de azoospermia con el mismo nivel de curabilidad que es fundamentalmente lo que queremos sostener. Es decir, hoy llegamos a curar hasta acá y todo lo que estamos tratando de hacer de acá al futuro y los muchos años por delante va a ser optimizar este nivel. No vamos a avanzar mucho más del 80% de curación por aquello del costo, pero además porque se han alcanzado niveles de curabilidad en algún tipo de tumor, como tumores renales, que están prácticamente en el 100%. Entonces, cuando hablamos del 70-75, estamos hablando desde lo que tiene el 100% a lo que tiene el 50%. ¿Sí? Ahora, en esa población generalmente postpuber, que es aquella en la cual tenemos que tener algún tipo de intervención para preservar la fertilidad, el primer punto a discutir, y tiene que ver con el título de la mesa, es si los médicos discuten el riesgo de infertilidad en el diagnóstico inicial, ¿no es cierto? Y de eso depende fundamentalmente de las cuestiones culturales, regionales y además va a tener que ver con la edad del
pacientes. Pero, por ejemplo, países anglosajones, acá hay una cita de Inglaterra, en donde sobre encuestas a los oncólogos pediatras, el 63% de los pacientes, de esos 1.030 pacientes, se habló previo al inicio del tratamiento, ¿no es cierto? La discusión fue más frecuente con varones que con mujeres, y el 83% de los varones pospúberes sí utilizaron uno de los más antiguos mecanismos o procedimientos de criopreservación, que es la criopreservación de semen, previo al tratamiento oncológico, la mayoría de ellos linfomas. Pero fíjense que eso, en función de la edad, fue bajando un 39% en los 2 primeros años. En los chicos entre 11 y 13 años, solamente con el 40% se habló, y eso seguro va bajando en función de la etapa y cuando llegan a la etapa prepuberal. La conclusión a la cual se llegó, que si bien es cierto que el alto nivel entre los oncólogos de alerta era alto, había alta intervención en los adolescentes mayores, o sea, aquellos de 14 o 15 años para adelante, y la necesidad de desarrollar técnicas de preservación en prepúberes, cosa que por ahora está en un terreno experimental y dentro de un marco de estudios protocolizados institucionales. Por ejemplo, acá están los belgas que utilizaron una criopreservación de tejido testicular inmaduro, no se puede comentar vos después algo, en pacientes menores de 12 años, pero lo que hoy día hace que esto sea experimental es que el potencial reproductivo de ese tejido todavía no se tiene claro cuál es, ¿no es cierto?, más allá de que la toxicidad gonadal en prepúberes es muchísimo menor. Porque ahí hay un signo de interrogación con una alerta, y esto tiene que ver en que si tenemos en cuenta que de la distribución del cáncer infantil, la mayoría, la tercera parte de los tumores son leucemias, linfoblásticas o mieloblásticas. Los tumores son tumores mesenquimáticos, prácticamente las 2/3 partes de los pacientes van a ser esencialmente prepúberes, porque la edad de frecuencia de distribución de estas patologías como más frecuentes está entre los 3 y los 6, 7 años. Con lo cual, esta es una población que, por un lado, siendo prepúber, el tejido gonadal prepuberal es mucho más resistente, digamos, al tratamiento quimioterápico para la afectación. Pero además, en esto, que es lo más frecuente y lo que hay más publicado y seguido de pacientes curados, es que los pacientes con leucemia, por ejemplo, no tienen una afectación marcada de la fertilidad. En realidad hay una enorme población de seguimiento de cohortes de pacientes curados de leucemia que tienen familia, que tienen el grupo de cohorte más importante es el Children's Cancer Survivor Study, que es de todo Estados Unidos, en donde se han seguido durante 30 años para evaluar distintas cosas, entre ellos la fertilidad y el riesgo que hay del embarazo y de los chicos, los hijos de los pacientes curados de cáncer, y no hay, primero que no tienen una diferencia marcada con la población general, o sea, los adolescentes o los chicos curados de cáncer tienen hijos con la misma, digamos, frecuencia o posibilidad que la población general. Los hijos de esos pacientes, que también nos interesa, porque nos interesa saber cuál fue el efecto sobre el tejido gonadal y qué puede significar eso en el producto, que puede ser un hijo. Sin embargo, no hay mayor frecuencia de alteraciones, o sea, de malformaciones o de neoplasias en esa población. Hay varias publicaciones sobre la preservación de la fertilidad en adolescentes y cáncer. En todos se habla que la criopreservación de semen, que es la histórica y para la población de adolescentes, es la más, digamos, la más utilizada como recurso.
pesar de que Luis lo va a hablar después, la posibilidad de tejido ovárico se está generalizando su uso. Pero hay un aspecto que se va a hacer, mucho más experto que yo, discutir aspectos éticos y legales respecto a la disponibilidad del material preservado, porque en realidad ese material en el tiempo, y pensando que esto se está utilizando, si queremos preservar la fertilidad, lo tenemos que utilizar antes de un tratamiento, y si lo utilizamos antes de un tratamiento no tenemos garantizado la curabilidad, es decir, el paciente puede morir, y eso requiere de un marco legal regulatorio que es muy importante. La última de las recomendaciones de alguien referente como es la Sociedad Americana de Oncología Clínica, en las recomendaciones de preservación para pacientes con cáncer y en lo que se refiere a la parte pediátrica es del año pasado, en donde se hizo una revisión de 220 publicaciones y las conclusiones fueron que en realidad los resultados no mostraron cambios significativos respecto a las recomendaciones del 2006. ¿Qué significa eso? En que vamos avanzando, pero avanzando con cautela en la preservación de la fertilidad en términos de intervención. Eso tiene que estar muy bien regulado, ¿no es cierto? Y por otra parte, siempre debe alertarse de los riesgos de infertilidad a los padres y a los chicos, y lo que está claramente aprobado todavía y aceptado como procedimiento son la criopreservación de semen, los óvulos, embriones y tejido. Eso está claro. Bueno, eso lo dice ASCO, no lo digo yo. Y lo dice ASCO después de haber hecho una revisión de Cochrane de los últimos 10 años y ver qué nivel de validez, no solamente de validez, porque de la validez de la criopreservación de tejido ovárico o de tejido lo vamos a ver en el futuro. Muchos de los chicos que están en este momento, vos liderás eso en el Gutiérrez, ¿no es cierto? Y tenés una gran cantidad de preservación en tejido ovárico, pero buena parte de ese tejido ovárico aún hoy no se utilizó. No se utilizó, por eso, o sea, eso es una incógnita que tenemos respecto al futuro, que no lo sabemos. Por eso, si bien es un procedimiento autorizado, probado, está bien, con un futuro incierto, ¿no? Creo que todo esto, que en realidad uno recopila literatura y publicaciones generalmente anglosajonas, nosotros no tenemos mucha información al respecto. Yo puedo decir que la información a los adolescentes, a esa población de riesgo, sí. Al diagnóstico inicial, plantear problemas de fertilidad a una leucemia de 2 años y medio, cuando sé que tiene muy bajo riesgo, me parece que es arriesgar, aparte que no le puedo ofrecer ninguna opción de solución, es decir, es agregar al impacto del cáncer en esa familia una inquietud más de algo que por lo menos en lo que vemos hasta ahora retrospectivo sería una población de bajo riesgo, que es nuestra mayor población. Listo. ¿Querés cambiarle de lugar a Luis para que vea su? Excelente, Armando, porque así vamos teniendo herramientas para pensar preguntas y dudas. Ahora habla el doctor Luis Zucardi, es cirujano infantil, cirujano ginecológico infantil, infanto-juvenil, jefe de la unidad del Hospital Ricardo Gutiérrez, jefe del área de preservación de la fertilidad en pacientes oncológicos. Bueno, buenas tardes, gracias por la invitación. Y vamos a empezar
empezar a hablar de este tema, que es un tema que, como dijo el doctor, todavía no tenemos resultados, porque nuestros pacientes son todos muy chicos. Sabemos que el tejido ovárico criopreservado se puede utilizar, porque se ha utilizado y hay cantidad importante de mujeres que han tenido hijos luego de un autotrasplante de tejido ovárico. Esto un poco lo dijo todo el doctor, porque a mí siempre me toca que hablo después de alguien que sabe mucho y la mitad de las cosas me las tengo que callar, es increíble. Acá está resumido lo que dijo el doctor Picón, y esto es algo que hay que tener muy en cuenta, porque dentro de lo que es el cálculo de pacientes que reciben tratamiento quimioterápico, hay una gran cantidad de pacientes que recuperan la función ovárica y que recuperan sus reglas, pero muchas de ellas caen en una menopausia prematura, y entonces encontramos chicas que recuperaron su función ovárica normalmente a los 6 meses o al año de terminar sus tratamientos quimioterápicos, y nos encontramos que a los 20, 22, 23 años tienen una menopausia con sintomatología clínica y aparte con falta de función ovárica. Entonces esto lo tenemos que considerar dentro de lo que es los problemas de infertilidad que traen los tratamientos. Esto es un poco como para que tengan una idea. Una niña cuando nace tiene más o menos 1 millón de folículos viables en sus ovarios. En el momento de llegar a la pubertad, perdió 750.000 y llega a la pubertad con 250.000 folículos. Durante su etapa de madurez va a tener solamente más o menos unas 400 ovulaciones, y después comienza una depresión bastante acelerada, y a los 37 años podemos considerar que más o menos en proporción una mujer conserva del 1.000.000. Entonces tenemos que tener cierto cuidado con esto. La quimioterapia y la radioterapia, fundamentalmente, los pacientes que van a recibir radioterapia es un grupo de pacientes que tenemos que tener en cuenta aparte de lo que es el tratamiento quimioterápico, porque sabemos que sí, que la radioterapia es deletérea para cualquier edad. Cualquier persona que reciba radioterapia, sobre todo en la zona pélvica, es casi con seguridad que estamos decretando la pérdida de su función ovárica. Los dos tratamientos provocan destrucción folicular y pueden provocar la pérdida de la función endocrina y la parte reproductiva. ¿Y qué rol juega la preservación del tejido ovárico? En este momento es una alternativa para la recuperación de la función endocrina y la preservación de la fertilidad. Y es la única opción para un grupo de pacientes en los cuales, fundamentalmente, por la edad o por alguna dificultad en el comienzo de los tratamientos quimioterápicos, no podemos tomarnos el tiempo necesario para hacer una preservación de óvulos. Entonces, el daño ovárico es otra que ya me sacaste también. El daño ovárico depende de todas estas cosas, que ya las dijo el doctor Picón. Pero fundamentalmente depende de la edad. No me animo, te lo digo tan bien que no me animo. No. Pero depende, como dijo el doctor también, fundamentalmente de la edad. Estas son las reglas de oro de cualquier persona que intente hacer un tratamiento de preservación de la fertilidad a cualquier edad y en cualquier tipo de cáncer. La preservación de la fertilidad
fundamentalmente no debe retrasar el comienzo de ningún tratamiento, ya sea quimio o radioterápico. No tiene que tener ningún tipo de competencia con el tratamiento. Y esto que sigue acá es fundamental y muy importante. Nadie puede por sí solo embarcarse en un tratamiento de preservación de la fertilidad. De hecho, yo estoy hablando de esto y soy cirujano. Mi tarea como cirujano es obtener el tejido y que llegue en condiciones al lugar donde se va a hacer la criopreservación. Pero yo dependo de la información del oncólogo, de la información de la parte de lo que es el tratamiento psicoterapéutico previo y un sinfín de cosas, ni hablar de los laboratorios y los especialistas de laboratorio, que en conjunto van a hacer que un tratamiento de preservación de la fertilidad sea exitoso. Aquí están todas las opciones para preservar la fertilidad en mujeres en el año 2014. La quimioprotección con el GnRH es un antiguo tratamiento que se le indica a todas las chicas que van a hacer tratamiento con quimioterapia. Se indica quimioprotección con el GnRH. También se habla de la transposición de las gónadas, la criopreservación de óvulos, la criopreservación de tejido gonadal y la criopreservación de embriones. Los que están en colores ahí, el último no es para nosotros, de ninguna manera vamos a tener alguna vez embriones para preservar. La criopreservación de gametas a veces se puede hacer y la criopreservación de gonadas está justamente para los casos en donde no vamos a obtener óvulos. Y la transposición de gonadas la pusimos allí con un color así que no es ni blanco ni rojo, ni porque casi no se utiliza más. De hecho, cuando se quiere hacer transposición de gonadas en serio, hay que sacar la gonada del abdomen. Y en este momento, cuando una mujer va a recibir mucha dosis de radioterapia, los intentos para preservar el ovario hablan de sacar el ovario, colocarlo en la axila y una vez que termine el tratamiento radioterapéutico y lo que puede ser una radiación residual, volver a colocarlos en el peritoneo. Parece una cosa media extraña, pero en realidad se hace.